viajar, vamos al panorama internacional, día clave sin dudas en la historia de los Estados Unidos, porque se desarrolla el Supermartes y vamos a viajar justamente hasta este país del norte de nuestro continente para conocer últimos detalles y tratar de entender un poco por qué es tan importante este día con estos protagonistas. Nos atiende muy gentilmente en este día importante Carolina Valladares, que es analista internacional, experta en política estadounidense, conocedora sin dudas de la política de los pasillos del Capitolio y nos atiende muy amablemente en este día. Así que muy buenos días, muchas gracias Carolina. Juan y Rocío aquí. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buenos días a vosotros, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Imagino también por allá muchísima expectativa en este día tan importante. Sin dudas, arrancaste temprano. Efectivamente, ya estamos en Washington, D.C. Abrieron los colegios electorales a las 7 de la mañana y bueno, es una jornada que va a durar muchas horas y posiblemente también días. Va a durar muchas horas este día y en este día ¿se va a saber quién gana las elecciones, Trump o Joe Biden? Posiblemente no lo sepamos y eso es debido al voto por correo y también porque cada estado tiene aquí una dinámica diferente de cómo y cuándo contabilizar los votos y qué tipo de votos. Por ejemplo, hay estados que deciden, porque tienen sus normativas internas, que ese es el caso de la mayoría, que todos los votos depositados en el día de hoy se contabilizarán hoy, pero hay estados que tienen diferentes políticas en cuanto a qué plazo tienen para contabilizar los votos enviados por correo y hasta cuándo se pueden contabilizar esos votos y qué votos. Por ejemplo, si los votos que se contabilizan se pueden contabilizar si se enviaron antes del día 3 o hasta qué fecha, cuál era la fecha límite. Y también, pues por ejemplo, Pensilvania, que es un estado clave, tiene un margen de hasta 10 días más, hasta el día 3 para contabilizar esos votos, con lo cual es difícil que, teniendo en cuenta el volumen del voto por correo en estas elecciones, que nadie pueda cantar victoria, aunque bueno, veremos si alguien se atreve a hacerlo esta noche. Carolina, ¿qué importancia o qué papel cumple en estas elecciones el voto, por un lado latino y por otro lado el voto afroamericano? Bueno, siempre se dice, ¿no?, que si las minorías votaran en pleno, los resultados serían bien distintos. En las elecciones de 2016 el voto afroamericano fue bajo y en esas elecciones se especula que, bueno, que el voto latino pueda ser mayoría, no mayoría, sino que pueda crecer en estados, por ejemplo, como en Arizona, como en Texas. De hecho, son estados en que si vemos las tendencias de las últimas elecciones, pues lógicamente ese voto incide poco a poco en los resultados electorales y de hecho en Arizona se cree que este año pueda ser demócrata, incluso Texas, aunque las opciones ahí son más ajustadas. En Miami, en el estado de la Florida, el voto latino es muy importante, pero es un voto muy diferente al voto que puedes encontrar en Texas o en Arizona. Es un voto el de la Florida cubano, venezolano, que tiende quizás a veces incluso votar más por el Partido Republicano que tendería, por ejemplo, en Texas o en Arizona. Ha sido un año, Partido Demócrata. Carolina, ha sido un año convulsionado, muchísimas movilizaciones, marchas, bueno, a partir de crímenes racistas que acontecieron este año, sufrió sus consecuencias, las tuvo Donald Trump. Las encuestas ahora daban favorable a Joe Biden como el candidato a ser elegido por los estadounidenses. Yo me pregunto esto, Donald Trump hace algunos días dijo en el último debate, incluso creo que fue que en caso de que gane justamente el Partido Demócrata, él no va a aceptar esto. ¿Cómo ves esa posición que tomó Donald Trump, el candidato que busca quedarse en el despacho oval de la Casa Blanca nuevamente por 4 años? La encuentro riesgosa y peligrosa. Porque, como decimos, si no reconoce los resultados, ¿qué resultados? ¿Los de esta noche? ¿O los de una semana? ¿A qué resultados se refiere? Y luego, si no reconoce, ¿implica y conlleva ello que va a cantar victoria? Insisto, en el día de hoy es riesgoso porque los resultados de hoy pueden ser no los mismos que los de mañana o el del jueves o el viernes. ¿Por qué podría Trump cantar victoria esta noche? De hecho, hay informaciones en Político, en medios de comunicación escritos en Estados Unidos que indican que ello podría suceder. Bueno, porque si tenemos en cuenta el voto depositado en urnas en el día de hoy, se cree que ese voto pueda ser un voto que si solo se contabilizara ese voto podría ser de mayoría republicana en estados sobre todo clave. Pero claro, pensemos que más de 96 millones de personas han votado ya, ya sea por correo o voto anticipado en colegios electorales o depositándolo en urnas a pie de calle. Ese voto, para empezar, 96 millones es muy significativo porque 136 votaron en 2016, con lo cual
O mucha más gente ha votado antes o mucha más gente va a votar en estas elecciones. Y ese voto es muchas personas que tienen miedo a la COVID, personas que no quieren las aglomeraciones, personas que posiblemente se cree también tengan tendencia del Partido Demócrata. Claro. Claro, si contabilizas esos 96 millones de votos, posiblemente el 70% de los que votaron en 2016, eso podría dar un vuelco monumental. De ahí que se entendería por qué la rapidez de que Trump pudiese esta noche cantar victoria, porque él no le gusta perder, ya lo sabemos. Claro, sí, sin dudas. Lo sabemos bien. Siempre podría levantar pues teorías futuras, ¿no? De que le robaron las elecciones. No sabemos. Si ellos, si es que realmente gana Biden, pudiera ser que realmente, pues que aunque no vaya en cabeza las encuestas, pues que realmente pues que gane, y gane hoy, y gane mañana y pasado con todos los votos contabilizados. El eje de la campaña o de las elecciones para el votante fue la pandemia, es por ahí la economía. ¿Por dónde va? ¿Por dónde se inclina a la hora de votar? Bueno, la economía en este país iba perfecta, iba muy bien, la tasa de desempleo era nula hasta antes de la pandemia. En aquel entonces las encuestas eran muy favorables a Donald Trump. En aquel momento, pues uno podría decir, la economía era un factor clave. Pero todo ello cambió con todas las movilizaciones sociales a raíz de los hechos en contra de la minoría afroamericana de este país, y cambió, por supuesto, a raíz de la pandemia. La economía en este país, aunque se ha recuperado un poquito desde la primavera, hay mucho desempleo, hay mucha incertidumbre, hay el estado de emergencia todavía en los Estados Unidos y por supuesto, hay más de 200.000 personas que han fallecido, 9 millones de contagiados. Son cifras críticas a nivel global de esta pandemia en este país. Por supuesto, un factor que se tendrá en cuenta, sobre todo en la mayoría, en la población mayor adulta, blanca, que votó en masa en 2016 por Trump, en algunos estados, claro, no en todos. Tendremos que ver qué deciden, qué priorizan, si la economía o su salud. Claro. Carolina, te robamos unos últimos minutitos más y aprovecho estos que recién te preguntaba Rocío y vos respondías con respecto a la pandemia, sin dudas un tema trascendental en estos días en los Estados Unidos por la cantidad de muertos, y pienso en este escenario, gana Trump. Ya hemos visto en los últimos días que ha tenido declaraciones fortísimas, siguen en línea contra Anthony Fauci, que es el encargado de la sanidad o del sistema sanitario de los Estados Unidos, que están enfrentados. Y cuando la gente le pedía, en el último encuentro que hizo con sus simpatizantes, le pedía en ese mensaje que lo eche a Fauci. Y él le dijo, denme tiempo, gana Trump. ¿La primera víctima de esta renovación de su mandato es Anthony Fauci? Pudiera ser, pero de hecho desde hace ya meses que no escucha mucho lo que dice Fauci. Lo vemos con las declaraciones del presidente Trump, es testimonial ya Fauci. Al inicio sí que acudía a las ruedas de prensa en la Casa Blanca y parecía que quizás Trump pensaba que la pandemia duraría menos y parecía que algunas de las indicaciones, menos Fauci tenía un puesto y era escuchado en el seno de la administración de Donald Trump. Pero es que Fauci ya hace tiempo que ha sido alejado de este epicentro de toma de decisiones de la Casa Blanca y bueno, si pudiera ser una de las primeras víctimas políticas, pero víctimas políticas las ha habido ya muchas en los últimos 4 años, sería una más en caso de ser elegido presidente. Cierro con esta pregunta de mi parte. Pensemos el otro escenario. Vamos a un triunfo de Joe Biden, de los demócratas. ¿Cómo imaginás esa transición? Después de que obviamente Donald Trump haya aceptado esta derrota, ¿cómo suponés que se va a dar ese cambio de mando? Bueno, primero tenemos que ver si acepta la derrota. Claro. Si es ajustado, me cuesta pensar que Donald Trump, con todo lo que ha dicho, va a realmente salir a dar un paso al frente y reconocerlo. Quizás indirectamente la reconozca o tendrá que irse de la Casa Blanca, lógicamente. La transición la veo difícil. Veo que no va a ser... Entre Trump y Biden sería pacífica porque tienen que prevalecer los formalismos, pero no va a ser fácil y en la calle tendremos que ver lo que sucede. Aquí ha amanecido tranquilo, pero en los últimos días no es normal que veamos que los edificios están siendo protegidos con tablones de madera, no solamente en Washington, es que en todo Estados Unidos. Puede haber problemas sobre todo si Trump se atreve a cantar victoria esta noche sin todos los votos contabilizados. Washington, por ejemplo, aquí en Washington en 2016 solo el 4% votaron por Trump en 2016, que dice que es una burbuja, mayoría demócrata, aplastante.
con una gran comunidad, precisamente en el barrio donde yo vivo, en el barrio de Shaw, hay una gran comunidad afroamericana. Aquí, bueno, pues lógicamente, ¿no? Podría haber incidentes si tan temprano como hoy pues Trump pudiera cantar victoria sin todos los votos contabilizados. Bueno, tendremos que ver qué pasa en los siguientes días. La transición no la veo fácil, pero definitivamente este es un país democrático, no nos olvidemos. Claro. Ha habido 4 años de Trump en los que nos hemos olvidado de que este es un país democrático, que prevalece la ley y el orden, y yo quiero esperar de que eso es lo que va a pasar, ¿no? Si gana Biden. ¿Qué podemos esperar, si no, de un país que es una democracia? Carolina, teniendo en cuenta que en Estados Unidos el voto no es obligatorio, la estrategia por ahí o el secreto para ambos partidos fue incorporar nuevos votantes. Bueno, depende del partido. Parece que en algunos lugares la estrategia ha sido que hubiera problemas precisamente para depositar el voto o que el voto por correo no pueda ser contabilizado. O sea, que depende del partido. Hay un partido que le interesa más una estrategia de baja participación. El Partido Demócrata le interesa una estrategia de más alta participación. El eslogan de los últimos días ha sido vote, 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 vota, claro, sobre todo en las demócratas, porque ya hace tiempo que ya dejaron de convencer a la población. Desde hace un par de semanas ya están en la fase de que lo que importa es que la gente vote, al menos en el Partido Demócrata. Parece ser que en algunos estados el Partido Republicano tendría más la intención de que, según que poblaciones, que grupos poblacionales no acudan a las urnas. Por supuesto, como en todos los países, una mayor o una menor participación tiene impacto en un partido o en otro. Carolina, ha sido un gusto gigante. Muchas gracias por tu generosidad y por ayudarnos a entender un poco una lección que sin dudas que involucra al mundo entero. Así que desde Rosario, Argentina, a Washington te mandamos un abrazo grande y buena jornada de trabajo. Imaginamos muy exigente y extenuante. Muchísimas gracias, Carolina. Adiós. Feliz día de elecciones para ustedes entonces.